esta mañana, al estudiar mi último tema de familia, es las familias para el cielo. Porque finalmente el vivir aquí es transitorio. El vivir aquí es transitorio. Lo que hemos aprendido es solamente transitorio. Y algunas familias, algunas han pasado por muchas dificultades. Y como yo les comencé diciendo la semana pasada, contándole la historia de aquella hermana que dijo, yo sufro aquí, pero yo tengo la esperanza de un mundo diferente, un mundo mejor. Y eso es lo que quiero compartir, terminar de decirles en el día de hoy, que nosotros tenemos un cielo. Y Dios está esperando que nosotros heredemos el reino de los cielos. Por eso vamos a compartir el tema de esta mañana. Y en el plan original que hemos hablado durante todos estos días, desde la semana pasada, del sábado, que Dios tiene un plan para las familias. Y mencionamos desde el mismo comienzo que Dios bendijo a la familia. Y por eso encontramos en Génesis 1:28, y bendijo Dios, la primera expresión. Pero también estudiamos un pasaje en Génesis 12:2, cuando Dios le prometió a Abraham, y esa misma promesa a Abraham era una promesa de bendición que nos alcanza a nosotros. Y estudiamos cuando dijimos, y haré de ti, ¿no?, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Y serás bendición. Así que el plan de Dios era que las familias llegasen a ser bendición. Y mencionamos, vamos a ver, por lo menos 3 aspectos, características de una familia que llega a ser de bendición. Número 1, tienen a Dios en primer lugar. Muy bien, hermana. ¿No? Hermana Eves. Número 2, obedecen y guardan la palabra de Dios. Y el número 3, lo mencioné. Muy bien, gloria a Dios. Familia que oran juntos, ¿no? Permanecen juntos y son de bendición. Esta mañana quiero tocar 2 aspectos en cuanto al plan de Dios. Número 1, familias como un símbolo de la familia del cielo. Y vamos a tocar entonces las familias para el cielo. Muy bien, el deseo de Dios es que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Pero ¿qué es un símbolo? Ah, ya está mi hermano. No, ya lo mandé a buscar porque me hacía falta. Sí, muy bien. ¿Qué es un símbolo? Bueno, es sencillamente en esta declaración es la representación, dice, ¿de qué cosa? De una realidad más profunda o trascendente. Quiere decir que si la familia es un símbolo, representa una realidad más profunda y más trascendente, que es la familia, ¿de dónde? La familia celestial, la familia del cielo, eso representa. Así que Dios quiere, ¿no? Dios quisiera que nuestra familia fuesen símbolos de la familia del cielo. Eso quiere Dios, que nuestras familias, si alguien no conoce el cielo, pues entonces debe conocer una familia cristiana, porque las familias deben representar, son símbolos de la familia del cielo. Y para ello debe haber una comunión entre la familia de aquí y la familia del cielo. No se puede haber una separación, debe haber una comunicación, una comunión, una conexión. Por eso dice este pensamiento, la comunión con el cielo comienza ¿en dónde? En la tierra. Aquí comienza, ¿no? Así que aquí aprendemos, ¿qué cosa? La nota, para los muchachos que estudian música.
La nota musical la aprendemos aquí. Si queremos tener la misma nota del cielo, hay que practicar la nota musical aquí, en la tierra. Así que el hogar debe vivir aquí en la tierra la atmósfera del cielo. Vamos a repetirlo. El hogar debe vivir aquí en la tierra la atmósfera del cielo. Jóvenes adventistas. No, eso es Jorge Agüero. Para que lo sepan. Sí, necesitamos empezar a vivir aquí, no lo que la atmósfera del cielo. Pero, pastor, ¿y cuál es la atmósfera del cielo? Voy a mencionarlo para que lo graben. Como así, ustedes ven que soy maestro también y me gusta presentar las cosas. 3 puntos, por lo menos. 3 puntos que no se les vaya a olvidar. 3 aspectos de la atmósfera del cielo. Número 1, la santidad. ¿Por qué la atmósfera del cielo es la santidad? A ver, ¿por qué la atmósfera? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y eso lo dice Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la razón. Esa es la razón. Y dice Hebreos 12, el versículo que leímos, seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero, pastor, ¿y qué es santidad? ¿Qué es santidad? En una declaración sencilla es no practicar, ¿qué cosa? No practicar el pecado. Vivir y andar en el Espíritu de Dios. Vivir y andar en el Espíritu de Dios es vivir en santidad. Por eso dice Gálatas 5, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos, porque no es santidad. Para que entendamos un poquito mejor, la Biblia lo dice, miren. Y en este pasaje bien claro, y gracias, mi hermano Levi lo puso allá, y manifiestas son las obras de la carne, porque las obras del Espíritu son diferentes a las obras de la carne. ¿Cómo debe vivir el que anda en santidad? Vivir, que lo dije, andar y vivir en el Espíritu de Dios. Pero vivir en la carne, miren lo que dice, es vivir en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios. Como yo les decía en la semana, cuando que yo veía a mi mamá que iba a salir, yo también me alistaba. Pero que algunas veces decía, no se vista porque no va. Y es la palabra que escuchaba, que no me gustaba escuchar. No se vista porque no va. Para quienes practican estas cosas, no se vista porque no va. Algunos no deciden por Cristo porque están practicando el adulterio. Algunos no deciden por Cristo porque viven en fornicación. Y es claro, ¿no? En disensiones. Hermanos, si vivimos peleando, no se vista. Si viven con cosas, envidia, celos, pleitos, la palabra de Dios es claro, no se vista. No se vista porque no va. Y yo quiero ser claro con esto porque el deseo de Dios es que nosotros estemos en el reino de los cielos.
Hablaba con el pastor ahora que veníamos, sí, es verdad, aprovechamos y me sacó todo lo que podía. Y de lo que hablábamos, estábamos hablando de la inteligencia artificial, los celulares, televisores, que llaman televisores inteligentes, están captando todo lo que usted dice. Por eso usted se sorprende y dice, oye, ¿cómo? Porque están captando todo. Se registra todo. Y aunque usted borre de el teléfono, esa gente que han matado criminales van y los buscan, sí, y se matan ellos mismos, pero después la inteligencia van a buscar a su casa la computadora, teléfono, para revisar todo lo que se ha hecho esa persona, así lo haya borrado. Por eso es muy importante, cuidado con lo que nosotros estamos viendo, escuchando y haciendo, porque eso queda grabado. Y no hablo de grabado aquí en la tierra, queda grabado. Queda grabado. Vivamos vidas santas, es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, vivir vidas santas. Y al hablar de santidad, dice este pensamiento, si queréis ser santos en el cielo, ¿dónde hay que ser santos? Oh, debéis ser santos primero aquí en la tierra. Eso lo dice Hogar Cristiano. Ser santos en el cielo, hay que ser santos aquí en la tierra. La santidad para con Dios debe, ¿qué cosa? Compenetrar el hogar. Santo es el esposo que trata bien a su esposa. Santo es el hijo que obedece a su padre. Santo es, por eso dice, hey hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo, esto es santo. Si queremos vivir vidas santas, es en el hogar donde se comienza. No es aquí, viniendo aquí, no. No, es allá en la casa. Donde se comienza la santidad es en la familia. No aquí, porque aquí se ven bonitos todos. Pero allá, o donde nadie los ve, ahí hay que vivir la santidad de Dios. Donde nadie nos ve, ahí hay que vivir la santidad de Dios. Hay que ser santo. Segundo, además de la santidad, el segundo elemento de la atmósfera del cielo es la paz. Y esto es muy importante porque el mismo versículo de Hebreos 12:14 dice, seguid la paz. ¿Con quiénes? No, con unos sí, con otros no, con ese no. Nosotros llevamos la paz con algunos, pero con otros llevamos guerra. Me dice que me pasó ahí. Algunos llevan la paz con unos nada más, pero no con todos. Y la Biblia es clara cuando dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Sin la cual, si no llevamos paz, si no tenemos paz los unos con los otros, no se vista. ¿Por qué? Porque no va. No se vista porque no va. Seguir la paz, dice el registro sagrado, ¿no? Lo que necesitas, dice, entonces es la paz, ¿no? Lo que necesitas es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en tu alma. Eso está en el camino de Cristo. Interesante ese pensamiento. Miren, la paz incluye el perdón, el amor, como decía el canto, hermano. El canto hablaba del amor y del perdón. La paz lleva. Si no se perdona, no hay paz.
Si no hay perdón, no hay paz. Y la paz y el perdón trae, ¿qué cosa? Trae reconciliación. Trae reconciliación. ¿Cuán importante es? No podemos estar enemigos con el propio hermano. Hay familias donde no se hablan. No, yo con él no me hablo. No, yo no le hablo o no nos hablamos. No puede haber familias si no hay reconciliación, ¿no? Debe haber una reconciliación. No importa lo que nos hayan hecho, debe haber reconciliación. La Biblia lo dice en 2 Corintios, rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Y un pensamiento dice lo siguiente, mire, si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar ¿qué cosa? La reconciliación. Hermanos, Dios nos llama para que nos reconciliemos. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. Y hemos hablado de familias de bendición. Hemos hablado esta semana cómo Dios quiere bendecirnos. Pero esa bendición comienza también entonces pasa por el perdón y la reconciliación. Si no, no hay esa bendición. Dice el libro de Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así mismo, así también. Por eso nos llamamos cristianos, porque semejantes a Cristo. Y es verdad, dice, bueno, lo que pasa es que usted no ha pasado lo que yo he pasado. Pero nadie, ni usted ni yo, hemos pasado lo que Cristo pasó. Y Cristo decidió perdonar. Así que el perdón trae reconciliación, paz, unidad y familiar. Por eso hay un capítulo en el libro que escribí, que es el capítulo 16, y hablo de la bendición del perdón. La bendición del perdón. Yo les conté el miércoles que de la niña que me dijo, ¿y tú no tienes papá? Y fui entonces a preguntarle a mi mamá, ya les conté eso. Y mi mamá dijo, sí, tú tienes papá, pero no vive con nosotros. Pero le dije ahí que de ahí entonces empecé a buscar a mi padre. Hasta que finalmente pues tuve la oportunidad y cuando lo tuve al frente les dije que no sabía qué decirle porque la palabra papá no me salía de la boca. Decirle señor Luis no sonaba muy distante. Decirle Luis en mi país no se tutea al papá o la mamá. Solamente le dije bendición, o sea, que me bendijera. Alguien que no me ha bendecido nunca, le estoy pidiendo la bendición. Pero mire, de ahí comenzó una relación muy interesante. Muy interesante. Mi papá fue a visitarme por primera vez y fue una experiencia muy linda. Me vine a los Estados Unidos y mi papá me escribió algunas cartas que las conservo, las guardo. Tuve la oportunidad de antes de venirme a los Estados Unidos, dice, mi papá no estaba casado con la señora que estaba, porque fue un mujeriego, pero vivía con alguien, ¿no? Así que tuvimos la oportunidad de ayudarle en la ceremonia. Sencilla, pero debía estar casado. Y me vine aquí
Y siempre que pude, pues mandaba alguna nota, algún mensaje. Pues en aquel entonces pues no teníamos celulares, pero no hacerle llegar algo de aquí hasta allá. En el 2001, recuerdan que en el 2001, en septiembre, se fueron la caída de las Torres Gemelas. Yo vivía ahí en New Jersey, yo vi lo que pasó. Así que fui invitado para una campaña en octubre. Y con eso en mente de ver que gente salió de su casa, esposos y no regresaron, hijos que no regresaron, esposas que no regresaron, tanta gente que murió. Y yo fui con la convicción, nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Hoy es el día. Hoy es el día. Y dije, voy a predicar porque hoy puede ser el último día. Lo último, primera vez, y a lo mejor ese es el último día. Por eso no podemos, hay gente que salieron disgustados, peleados de la casa y lamentablemente no pudieron regresar. Y quienes vivimos ahí, podíamos sentir hasta el olor del humo. Así que yo fui con eso. La historia es larga porque yo les dije que mi familia, pues mi papá no vivió. Sin embargo, pues yo estuve trabajando con mi familia. Cuando llegué a Barquisimeto, a mi ciudad, llegué un jueves, el viernes fui e invité a mi papá para la iglesia. Fui y lo invité. Y por supuesto, mi mamá y mis hermanas, pues son de la iglesia, así que iban a venir. Cuando yo salí del cuarto de aquí a la plataforma, en aquella esquina de allá, ahí estaba mi papá con su familia. Por primera vez, mi papá a los 81 años pisaba una iglesia. Por primera vez a los 81 años. Yo hice un llamado, siguiente día, de aceptar a Jesús, de entregar la vida a Jesús. Y mi papá se colocó en pie. Mi papá aceptó a Jesús. Y es más, fue el que trajo más visitas a la campaña. Y pues le dieron un regalo. Y miren, esa foto nunca la he mostrado en público. Ustedes son los primeros en verla. Tenía pelo en ese entonces yo. Ese es mi padre. Y recibió una Biblia. Y durante esos días yo notaba, pues el predicador, yo salía y allá en la salida mi papá y su familia salían por un lado, porque ellos se sentaban de este lado, mi familia, mi hermana de este lado, y salían, no se querían encontrar. Y yo les dije en la semana a mi familia, mi mamá y mis hermanas, si nosotros queremos ir al cielo, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar, necesitamos reconciliarnos. Y bueno, mi papá me dijo, hijo, yo quiero bautizarme, pero estoy un poco enfermo. Yo le dije, papá, no te preocupes. Lo importante es que tú has decidido por Jesús. Lo otro va a llegar.
Llegó la terminación de la campaña. El domingo en la mañana, porque me venía al siguiente día aquí a los Estados Unidos, le dije, mis hermanas me invitaron a un desayuno y muy bueno, así que me fui y desayuné ahí con mis hermanas y mi mamá. Y les dije, terminó el desayuno, me voy porque voy a hablar con mi papá, a despedirme, porque yo no sé cuándo pueda volver a regresar. Y entonces les dije, ¿ustedes quieren ir? Y hubo un silencio. Pero mi mamá dijo, yo voy. Y después dijo mi otra hermana, yo también. Y faltaba la otra que me sigue a mí, o me seguía. Creció con mucho resentimiento. Mucho resentimiento. Porque le había dado un cáncer. Y descubrió que por mi lado, a nuestro lado, no había gente. Pero por el lado de mi papá, sí había familia con cáncer. Dije, ese viejo nunca me dio nada. Y lo que tengo es por culpa de él. Esas fueron sus palabras, ¿no? Antes. Pero me dijo, bueno, yo también voy, te voy a acompañar. Así que le dije, bueno, yo me voy, me adelanto y los espero allá arriba. Y fui y le dije a mi papá y a su familia, mi mamá y mis hermanas vienen. Preparé más o menos el ambiente. Vinieron, llegaron, y quiero decirles que por primera vez en 45 años, yo vi a mi papá y a mi mamá y a mis hermanas juntos, por primera vez. Por primera vez. Y mi papá hizo algo, mi papá pidió perdón. Y mi mamá aceptó el perdón. Mi hermana, la que les menciono, comenzó a desahogarse, como dijo el pastor. Y yo trataba de mirarla para que se callara. Pero mi papá entendió. Oré con ellos, tomé de la mano, y no. Y entonces mi papá me llamó aparte y me dice, hijo, si te llaman por alguna razón, tú no tienes que venir. Lo que tú ibas a hacer, ya lo hiciste. Y me dijo estas palabras, yo me puedo morir en paz. Yo no sabía por qué, pero eso me dijo. Y le dije a mi hermana, esto me dijo ahí mismo todavía, le dije, mi papá me dijo estas palabras, él se podía morir en paz. Y mi hermana me dijo, y yo también. Pasaron a mi papá, yo estaba en la universidad haciendo el doctorado y me llamó mi esposa. Me dice, tu papá murió. Yo no pude regresar más. Y aquel día, pues, emociones encontradas, porque por un lado no pude estar, no pude volver, pero por otro lado sentía la seguridad que mi papá había tomado decisión para Jesús e hizo lo correcto al final de su vida. Miren, Dios obra de muchas maneras diferentes. Años después, 21 años después, en el 2022, yo fui
ver a mi mamá y a despedirme de mi mamá porque ya tenía 94 años. Y de la familia de mi papá, una hermana que la estuve ayudando de alguna manera, aceptó a Jesús por allá en Colombia y le busqué la manera y entonces se regresó a Venezuela y fui a bautizarla en diciembre del 2022. Y aquí está la foto. Lo que les estoy contando es experiencia en la vida. Mi hermana y su niña, y ya la otra se había bautizado en Colombia. El perdón, la reconciliación trae unidad familiar. Y el año pasado, la mamá de mi hermana pues también se bautizó. Dios hace cosas maravillosas. Es el Espíritu de Dios. Pero nosotros necesitamos entregar nuestra vida por completo al Señor. No hay, usted no sabe mañana, es hoy. Y tercero, no se les va a olvidar las tres características: la santidad, la paz y lo que cantó mi hermano, el amor. Hoy todo vino, ¿no?, junto desde anoche, del canto que les pedí a los hermanos que me gustaría, lo cantaron los hermanos, pero yo le dije al hermano anoche que me gustaría que lo cantara. La familia feliz. Y lo vamos a escuchar un ratito más, pero déjenme hablarles algo del amor. Porque 1 Corintios 13 dice que el amor es, si quieren saber lo que es el amor, la Biblia describe claramente lo que es el amor. No es mis conceptos, no, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí vayan a 1 Corintios 13 y van a encontrar la descripción. Y el amor nunca deja de ser. Y por eso hablamos esta semana del amor que debe reinar en los esposos, en las esposas, ¿no? Porque en el hogar es donde debe habitar el amor. Claramente, ¿no? Claramente. El hogar, dice, donde habita el amor y se expresa en miradas, palabras y actos, los ángeles, ¿qué hacen? Se complacen. Así que el amor debe ser expresado en palabras y en ¿qué más? En acciones. Y recuerden que una acción vale más que las palabras. Porque usted le puede decir a alguien que lo ama o que la ama, pero si las acciones pueden decir otra cosa. Pero Dios mostró no solamente en palabras, sino en acciones. Así que todo hogar debiera ser un lugar donde reine, ¿qué cosa? Donde reine el amor. Todo, no, debería ser un lugar. Hay una historia que le escuché a un predicador hace un tiempo y después estaba leyendo un libro y me encontré con esta historia de un hombre humilde, sencillo, que dijo: yo quiero regalarle a mi esposa un perfume que a ella le gustaba, pero que costaba mucho dinero. Y el hombre decidió trabajaba part-time todos los tiempos que podía para comprar el perfume. Por fin reunió el dinero, lo compró y lo guardó para ese día especial. Cuando llegó ese día especial, entonces aquel hombre llamó a sus hijos y trajo aquel frasquito de perfume.
Aquella esposa, pues emocionada, porque ese es un perfume, ella sabía lo costoso que era ese perfume. Sabía lo costoso que era. Y emocionada, resulta que se le cayó el frasquito de perfume. Y aquel frasquito de perfume se quebró en diferentes pedazos. Y la esposa con tristeza, llorando. Pero aquel esposo no reprochó, no le dije tanto que, no, nada. ¿Saben lo que hizo? Se agachó y con el dedo comenzó a mojar su dedo de ese perfume. Y entonces se lo untó a su esposa. Aquello fue un acto de amor. Aquel esposo murió 2 meses después en un accidente. Y quien escribía la historia dice, han pasado muchos años, pero nunca he olvidado ese acto de amor de mi padre. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús hizo un acto de amor. Un acto de amor para que usted y yo fuésemos salvos. Un acto de amor donde Él derramó su sangre. Y gracias a esa sangre derramada, la untó sobre nosotros para que nosotros llegáramos a ser salvos.